La gran mayoría de las historias, desde los cuentos infantiles hasta las obras de teatro, las películas, los cómics, siguen la denominada estructura de 3 actos. Este es un patrón que nos ayuda a que el ritmo de nuestra historia avance hacia su final sin perdernos por el camino. Vamos a ver reflejada la estructura en un papel para que se entienda mejor. Este esquema lo dejaré como recurso adicional de la lección para que podáis descargarlo. Bien, aquí tenemos la estructura de 3 actos. El primer acto corresponde al primer tramo de la obra. Es el inicio, también llamado planteamiento o presentación. Aquí es donde se le cuenta al lector el lugar donde transcurre la narración, se le hace una introducción al mundo y los personajes que intervendrán. Digamos que se le cuenta un poco al lector la normalidad de la historia, el día a día de los personajes, su entorno, sus necesidades, motivaciones y las debilidades que tienen. El primer acto es el motor que condiciona toda la historia y ocupa aproximadamente el 25% de la trama. En algún momento de la normalidad de los personajes ocurrirá algo que romperá el equilibrio. Es lo que vamos a denominar detonante o desencadenante. El detonante sirve para arrancar el conflicto o la trama principal de la historia, la cual la vemos representados por la flecha azul. Si os fijáis, hasta el momento del detonante, que puede ocurrir en cualquier momento del acto 1, no tiene que ser a mitad del acto, la trama se mantenía estable, se mantenía en equilibrio. Era el momento en el que conocíamos al personaje. Una vez sucede ese detonante que rompe con la normalidad del personaje, vemos que el ritmo, la trama o el ritmo empieza a elevarse, empieza a subir. Nuestra protagonista tendrá que afrontar ese conflicto que se ha producido. No debemos confundir el detonante con el primer punto de giro, que es a donde vamos. El primer punto de giro sucede cuando el mundo del personaje se tambalea, cambia, cuando ese detonante ya ha afectado la vida del protagonista. Y es entonces cuando está obligado a afrontar el conflicto principal. No tiene más remedio y va en contra de su voluntad. Este punto es lo que sirve para introducir la historia en el siguiente acto, el cual nos sitúa en un nuevo escenario. En el acto 2, en el segundo acto, sucede lo que es el desarrollo o nudo de la historia. Es el grueso de la historia y viene a ocupar un 50% de la obra, aproximadamente. Es el más largo de todos y es donde está el jugo. Aquí hay que mantener la tensión en todo el relato y hacer que el objetivo del protagonista se vea cada vez más cerca, pero a su vez también se vea alejado. Aquí es donde se producen confrontaciones entre los personajes. Y también es el lugar para desarrollar al antagonista, al malo, vamos. Como podéis ver, este acto se divide en 2 tramos de 25, separado por el punto medio o punto de inflexión. En el primer tramo del segundo acto, digamos que el protagonista tiene que aprender a vivir en el mundo que ha cambiado. Además, es el sitio perfecto para arrancar con alguna subtrama o trama secundaria, que aquí lo vemos representado pues en una línea roja es una trama secundaria, la línea naranja es otra. Luego más adelante os cuento un poco cómo desarrollar estas subtramas. Llegamos al punto medio o midpoint de la estructura de 3 actos. Este es un punto de inflexión que se parece al punto de giro. Lo que hace es que el objetivo del protagonista tome un giro en otra dirección. Puede ser por una nueva información que ha recibido o porque se ha intensificado la amenaza que siente. El caso es que en la segunda parte del segundo acto, a raíz de lo que ha descubierto el protagonista en el punto medio, el protagonista puede pensar que es incapaz de cumplir el objetivo, como si se hubiera rendido, vaya. En este momento es en el que parece que el antagonista, el malo, ya ha ganado la partida, pero pronto sucederá un nuevo cambio, un nuevo punto de giro. El segundo punto de giro ocurre sobre el 75% de la estructura y sirve para, enlaza lo que es el segundo acto con el tercero. En este punto, tanto el protagonista como el lector recibirán la última información. Ya no habrá más a partir de aquí. Este nuevo punto será clave porque será lo que obliga al protagonista a coger las riendas de su propio destino. En el tercer acto, que normalmente puede ocupar el 25% de la obra, pues en la primera parte es cuando el protagonista será el momento de tirar el carro y luchará por resolver ese conflicto
al que le hemos obligado a enfrentarse. Si os dais cuenta, lo que es la flecha está más elevada porque es como que la trama ya va más rápida hacia su final. El final que se resuelve en el clímax, es el punto más alto de toda la estructura y es el momento en el que todo, es el sitio en el que todo está en juego. Si esto fuera una batalla de acción sería claro, el clímax sería la batalla final entre el bueno y el malo. En el clímax, el protagonista deberá luchar contra el antagonista frente a frente, por última vez. Si no es contra un adversario, pues contra sus peores miedos, contra sus debilidades, pero es el punto donde se resuelve todo y puede salir victorioso o no. Una historia puede acabar de tres formas, bien, mal o regular. El decidir un final u otro depende de ti. Una vez sucedido el clímax, lo que resta hasta el final de la obra, pues es la parte de resolución. Si es un final bueno, pues en qué punto se quedan los protagonistas. Si es un punto malo porque ha fallecido, pues qué sucede con los personajes que lo rodean, qué homenaje le dan. Si es regular porque se ha quedado un poco abierto, pues dejar un poquito las cartas para definir un poco las cartas para que luego se resuelvan en el capítulo o en otra siguiente parte, lo que sea, ¿no? Esta es la estructura básica que normalmente siguen como he dicho, las películas, los cómics, las novelas, etcétera. Por supuesto, esto no es un patrón 100% definido, puede que no tengas tantos puntos de giro, puede que no tengas subtramas, pero digamos que esta es la fórmula en la que se basa para hacer una estructura que gusta al lector, porque al fin y al cabo estamos muy acostumbrados a que la historia sea así. También es importante que el ritmo vaya avanzando y que no nos perdamos demasiado describiendo los personajes, porque si no sentiremos que si nos perdemos describiendo los personajes, pero vemos que el ritmo no sube, es cuando decimos que la historia se ha estancado o no avanza, ¿no? Lo mismo pero al revés, no debemos abusar de la acción sin que los personajes hayan quedado bien definidos, porque entonces el lector no logrará empatizar con ellos y no podemos exigirle que luego se siente identificado o que le haya importado o que le haya emocionado si el personaje no ha quedado claro desde el principio. En la siguiente lección seguiremos con la estructura de 3 actos y os contaré cómo funcionan las subtramas y cómo podemos organizarlas.